Francisca Pereira, soy investigadora docente del Instituto de Ciencias del área de Economía. Soy socióloga, trabajo temas relativos a mercado de trabajo y género. em, y bueno, me desempeño en la universidad desde hace 13 años. Sin duda, en estos 40 años de democracia, el feminismo ha experimentado muchísimos logros, así como también tiene muchísimos desafíos pendientes, eso tenemos que tenerlo claro. Una podría hacer una cronología de los logros un poco incompleta, desordenada, pero antes de meterme en eso me gustaría resaltar que quizá el principal logro del feminismo fue el rearmarse como movimiento después de la dictadura, el ser uno de los movimientos más dinámicos del país en términos de cuestionamientos, los logros, la movilización, lo que ha logrado penetrar en las generaciones más jóvenes. Podemos pensar en logros ya desde el comienzo del retorno de la democracia, a mediados de los 80, por ejemplo, junto con la modificación de la ley de divorcio, la ley de la patria potestad compartida, que fue una reivindicación muy importante para las mujeres. En el plano de los derechos políticos, a principios de los 90, la ley de cupo femenino, que establecía que un 30% de las listas tenía que estar conformada por mujeres. Esto se completa en el 2017 con la ley de paridad de género, donde se establece que en las listas tienen que estar intercalados mujeres y varones. Después tenemos, no sé, a principios de los 2000, una serie de leyes que tienen que ver con derechos reproductivos. En el 2002, la ley de salud sexual y procreación responsable, que se encargó de transmitir información, repartir métodos anticonceptivos. En el 2006, la ley de la ESI, la educación sexual integral. Ambas leyes tuvieron en los años posteriores una repercusión muy interesante, muy importante en términos de la reducción de los embarazos adolescentes, con todo lo que ello implica para las perspectivas y oportunidades a futuro de mujeres, adolescentes, incluso niñas. Podemos mencionar también el gran acompañamiento feminista que tuvieron leyes del 2010 y 2011, como la ley del matrimonio igualitario e identidad de género, que si bien benefician tanto a varones como a mujeres y a las diversidades en general, son muy importantes para el feminismo porque lo que nos permiten es pensarnos por fuera de los patrones, de lo que marca el patriarcado, de lo que tenemos que hacer en función de nuestro sexo biológico, digamos, que eso es una de las reivindicaciones del feminismo. Y ya con este último gobierno podemos pensar en cuestiones que tienen un peso simbólico grande, por ejemplo, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que darle rango ministerial a las problemáticas de género, no solo simbólico, sino que también va acompañado de recursos y de expectativas respecto al desempeño de un ministerio que todavía tiene poco tiempo, pero que por suerte existe, y por supuesto en el año 2020 una reivindicación histórica como lo fue la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, con todo lo que ello implica en términos del empoderamiento sobre el propio cuerpo, sobre las maternidades, poder planificar maternidades deseadas, preparadas. Bueno, con respecto a esto que conversamos sobre el Ministerio de Mujeres y la legitimidad social que pueda tener o no, evidentemente está siendo muy cuestionado, sobre todo en el marco de esta campaña electoral y sobre todo a partir de estas alternativas de extrema derecha que surgen de cara a las elecciones de octubre. Eh, Primero, yo creo que hay que pensar a la creación de un ministerio como un proceso, ¿no? Hay que darle un tiempo de hacer cosas. Eh, Tenemos un candidato que es el de más extrema derecha que se opone, a ver, su postulado con respecto a las problemáticas de desigualdad de género es que con la igualdad ante la ley entre varones y mujeres, eso debería bastar para que puedan, en sus palabras, competir bajo condiciones de igualdad. Que todo lo que tiene que suceder es que se cumpla la ley que ya existe y con eso es suficiente. Incluso este candidato ha dicho que toda acción afirmativa, por ejemplo, puede ser la ley de paridad de género, es un insulto a las capacidades de las mujeres que no necesitan esa sobreprotección. Por supuesto, pensemos lo que sería la composición del Congreso si no existiera la ley de paridad de género. Esto es una falacia, por supuesto. Entonces, es muy importante preservar estos ámbitos, acompañar procesos. Hay cuestiones muy interesantes que están sucediendo impulsadas por este Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad. Por ejemplo, una ley que se llama la Ley de Cuidar en Igualdad, que se está gestando comandada desde ese ámbito, que es una ley que
cuya redacción llevó a la interconsulta con todo tipo de actores y actrices, sindicatos, cámaras empresarias, representantes de personas con discapacidad, de personas mayores, que es una ley que lo que propone es establecer un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres liberar tiempo de ese tiempo de trabajo no remunerado que les es socialmente asignado y que realmente es lo que nos impide competir en pie de igualdad o desempeñarnos en pie de igualdad con los varones en el ámbito laboral, en el ámbito público y llegar a espacios de decisión, de poder o ganar lo mismo. Bueno, eso por ejemplo está pasando en ese ámbito, conjunto con otros ministerios por supuesto, pero encabezado desde ahí. Ese tipo de iniciativas no son muy visibles, pero atacan problemáticas que, todavía es una promesa, no se concretó esa ley, pero atacan problemáticas que hacen al meollo de las desigualdades de género, digamos. La igualdad ante la ley no alcanza, por ejemplo, para combatir una problemática que tiene consecuencias nefastas como lo es la distribución desigual de las tareas domésticas de cuidado al interior de los hogares en términos de igualdad de género. Entonces ahí no hay ley que valga, no hay fiscalización posible, ahí hace falta acción del Estado afirmativa promoviendo leyes, servicios, infraestructura de cuidado, formación de recursos humanos. Bueno, eso es una cuestión. También tuvimos hace poco tiempo el relevamiento de una encuesta sobre uso del tiempo, que es muy importante como insumo para saber en qué consisten estas desigualdades, dónde hay que, digamos, focalizar las políticas, qué es lo que están haciendo mujeres y varones en el ámbito de los hogares en términos de trabajo doméstico y de cuidado y de destinar tiempo. Y la contribución económica por parte de las mujeres que implica el realizar ese tipo de trabajo. Creo que, por ejemplo, el tema de las desigualdades de género en el ámbito laboral, que no pueden verse sino a la luz de las desigualdades de género en lo que hace a la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son una deuda, por ejemplo, de estos 40 años de democracia, porque en el mercado laboral tenemos indicadores de desigualdad de género que están estancados hace muchísimo tiempo. Tasa de participación laboral femenina mucho más baja que la de los varones hace décadas. Mayor incidencia del trabajo no registrado. Mayor incidencia de la desocupación para las mujeres siempre, cualquiera sea el ciclo económico. Tenemos la brecha de género en términos de remuneración también estancada. La segregación ocupacional, donde las mujeres las encontramos congregadas en ocupaciones que son extensiones de esos roles de cuidado que se les asignan al interior del hogar y que son ocupaciones generalmente mal pagas, mal remuneradas, servicio doméstico. También las encontramos representadas en el ámbito de la salud y la educación. Todas esas cuestiones no se pueden entender si no se ataca el problema de esta distribución injusta del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Si se alcanzara eso, ahí podríamos hablar de un punto de partida equitativo para pensar en la paridad de género en el ámbito laboral, que es sumamente importante porque la arena del trabajo es el lugar donde se disputan los recursos económicos, donde se crea también poder, capacidad de injerencia en los asuntos públicos, es la arena pública, digamos. Entonces, eso me parece que es, por ejemplo, una deuda importante de estos 40 años de democracia, junto también, tal vez, si querés, pensando en los temas más importantes, con las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, que a pesar de que ha habido legislación en el año 2009 relativa a esto, digamos, el eslogan del ni una menos sigue más vigente que nunca. Y no está disociado de esto que yo comentaba de lo que pasa con las mujeres en el mercado de trabajo, digamos, porque una mujer laboral y económicamente empoderada es mucho menos vulnerable a tener que permanecer con un agresor, a no tener a dónde ir a vivir, cuando suceden ese tipo de cosas. Así que, bueno, podemos pensar en ese tipo de deuda de la democracia para con el movimiento feminista, entre muchas otras cosas, por supuesto. Y después están lo que hablábamos recién, los desafíos frente a estas alternativas, los desafíos no, los peligros frente a estas alternativas de extrema derecha. Una de las que te comentaba, un candidato que dice que la igualdad ante la ley lo soluciona todo y después la mano del mercado va a hacer lo suyo y las mujeres y varones quedan en una situación de paridad. Pero también este mismo candidato y su partido están abiertamente en contra, por ejemplo, de la educación sexual integral. Dicen que esto es adoctrinamiento, que tendríamos que volver al ámbito del hogar a impartir ese tipo de instrucción, cuando ha tenido
resultados realmente muy positivos, concretos, en términos de la tasa de embarazo adolescente. Y lo mismo sucede con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. La promesa es la de revisar esto y volver atrás en lo posible mediante mecanismos, bueno, de referéndums o cosas por el estilo. Y ambos candidatos de derecha también hablan abiertamente de de ir a una política de ajuste. Eso también es muy peligroso. Por supuesto que es un padecimiento para la población en general, pero para las mujeres en particular tenemos evidencia acumulada de que las políticas de ajuste lo que generan es una carga extraordinaria sobre los hombros de las mujeres más vulnerables, porque los varones colapsan ante la imposibilidad de no poder cumplir con su rol de proveedor que marca nuestro sistema patriarcal, y eso deriva muchas veces en abandono de sus familias, de sus hijos, o incluso en situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, eso también es digamos, una problemática, un desafío, un peligro importante en vistas a lo que se viene. Y para terminar, si uno quisiera terminar con una nota en clave de esperanza, lo bueno es que el movimiento feminista se fue armando y consolidando en estos últimos años de tal manera que creo que está acá para quedarse, que ha logrado interpelar con mucho éxito a la juventud. Eso si pensamos en términos de futuro, en términos de preservar lo que se conquistó, en términos de encarar desafíos de lo que queda y de reaccionar ante estos posibles embates que nos están planteando determinados candidatos, es muy importante. Y bueno, sin ir más lejos, tenemos esta misma semana, el miércoles, una marcha para proteger, para reclamar la protección de estas conquistas como la educación sexual integral o la interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, el camino tampoco va a ser tan fácil en términos de retrocesos.